en mí. Entonces me parece que hoy ya bajaba las vanidades, bajaba los egos y con menos dolores podemos ser un poco más objetivos o por lo menos tirar alguna idea de vuelta al ruedo, que es lo que hace un educador siempre. Tira idea, la mayoría de veces es un perdedor, digamos, pero bueno, así que agradezco y bueno, acá estamos. Bueno, la presentación está hecha, educador social, y 3 años dicen que lleva. 3 años lleva, el periodo dura 3 años. Pero bueno, exdirector de Punta de Rieles, una cárcel que yo conocí. Y la primera pregunta es esta. Yo conocí esa cárcel, venían de países nórdicos a ver el fenómeno de Punta de Rieles, a tratar de aprender, a ver qué pasaba ahí, que nadie entendía cómo esa cárcel funcionaba de esa manera. Venían del extranjero a verla, pero sin embargo el gobierno de la anterior administración, Frente Amplio, no valoró esa experiencia y tampoco la valoró la actual. Cuando cambió el gobierno, tampoco se valoró. ¿Por qué no se valora una experiencia que viene del extranjero a mirar y las autoridades nuestras pareciera que tienen algo en los ojos que no permite ver? Yo lo he dicho casi siempre, yo creo que hay un tema ideológico. No hay conciencia política de que eso es posible. Es decir, y con esto no quiero decir que esta sea la posta, ni mucho menos. Es una idea que se pone arriba de la mesa, pero en realidad hay una resistencia. No están de acuerdo con cosas que me parecen muy elementales. Las cárceles uruguayas, en general, la gente más jodida, ustedes pasan el informe de... está sin laburo, roba, va a la cárcel, consume, o sea que no hay ningún cambio. Y hoy vamos a hablar de lo que yo pienso de la reforma. Entonces me parece que estamos como en una encrucijada jodida, perversa, porque todo el mundo dice si no se soluciona el tema de las cárceles, o por lo menos se intenta, no hay posibilidad de mejorar la seguridad. Lo dicho, todo el mundo. Ahora, yo creo que yo leía parte de la reforma y creo que le faltan los ejes fundamentales, que tienen que ver con la introducción del capitalismo en la cárcel, que todo el mundo pueda laburar, porque nosotros vivimos una sociedad capitalista y democrática, o yo estoy muy equivocado. ¿Dónde lo vamos a insertar? Y en definitiva la pregunta básica es ¿dónde se aprende la democracia? No hay discusión. O la democracia en términos de resolución de conflictos en una forma posible, humana. Si eso no se aprende, lo demás es el pedo. La gente dice que labure. O sea, yo pregunto, la gente que dice esto, claro. La gente que dice esto a los hijos, ¿los manda a laburar primero? Básico. O primero aprende valores, hábitos, normas, forma de relacionamiento y después labura. Pues si no sería, va a la fábrica. O sea, ese aprendizaje que el Estado tiene la obligación de hacerlo, no se hace. Ideas hay muchas, pero quizás falta bajarlas a tierra y tomar ese compromiso político, No, yo creo que no hay esta mucha bandera. idea, ¿no? Yo creo que las ideas son las mismas hace 100 años. Yo no creo eso. Creo que hay pocas ideas que pongan en cuestión esto. Si las instituciones, fundamentales las instituciones, son formadoras de democracia. Liceo, la escuela. Es ahí donde el fútbol, las relaciones sociales, es decir, cómo uno resuelve los conflictos. Hay un ejemplo muy claro en Uruguay que es fantástico, que es cómo yo armo un cuadro de fútbol en el barrio. Piso, el otro pisa. Y elegimos. Y elige, y además el del otro lado elijo los dos mejores. Es brutal. Elijo los dos mejores y después elijo de a uno. Fantástico, fantástico. Esa es una resolución de un conflicto. Porque si no, ¿cómo hago? El más pesado elige, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay ejemplos fantásticos que tenemos. Ahora, insisto, la cárcel tiene que parecerse a la afuera en términos de democracia y de capitalismo, es decir, que puedan producir hoy. Todos los emprendimientos son institucionales. Es el socialismo real del 60, para hablar grueso. Bueno, pasa lo que pasa en el socialismo real. No hay papel higiénico. Es bastante simple el problema. Y la otra es, se puede, bueno, y lo que decías tú, yo creo que también hay una concesión. ¿Esta gente de dónde es? ¿No son nuestros? De otro planeta, claro. Sí. Si no son nuestros, están en el horno. Son nuestros, bueno, son nuestros peores. Son nuestros más jodidos. Son los que Artigas hacía los más infelices. Aparte hemos cambiado de los más infelices a vulnerables hoy. Ha habido una cantidad de epítetos
los que laburamos en esto hemos ido cambiando, pero en realidad los más infelices dice Artigas y los más vulnerables dicen hoy. Parodi, ¿De quién son? desprendiéndose de sus palabras, de que no se le puede pedir o no se puede hablar de que trabajen en las cárceles, sino hay que hablar antes de otros temas. Cabildo Abierto propone 6 días a la semana que los presos trabajen. Hoy eso no es viable. ¿De qué punto de vista? ¿Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista práctico? Pero a ver, yo que trabaje no tengo... Es más, ni siquiera discuto la obligatoriedad, porque este país, por ejemplo, la escuela es obligatoria. Y yo no he visto a nadie decir que eso es un disparate. ¿Ustedes conocen a alguien que diga que la obligatoriedad en sí, el tema es quién labura, para qué está, pero además en qué contexto laburo? Si no hay una discusión ideológica fuerte, porque esa es la educación. La educación no es más que una confrontación de ideas de puntos de vista distintos en un ambiente de construcción. O sea, en un ambiente donde el más pesado no gane siempre, digamos. Eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana. Si eso no se aprende, van a laburar y va a salir, va a robar. Es tan simple como él lo sabe todo el mundo esto. Entonces, plantear el tema de una punta es no hacer nada. Bueno, está bien, es decir, esta cuestión de que hay gente que valora un taller, y por supuesto que la gente que va, ahora, desde el punto de vista de la estrategia del país, que tiene hoy 14.400 presos, no sé, andaba por ahí, que son alrededor de 150.000 personas, entre primos, hermanos, parientes, novias, amantes, yo qué sé, todo lo que anda alrededor del ser humano. Estamos en el horno. Esa gente vuelve igual o peor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Laburen, bueno, macanudo. Y, primero, que puedan, es decir, ¿cómo se integra uno a esta sociedad democrática? O es empresario, o es pastor, o es obrero, o tengo algunos ejemplos, o es rapero, tiene un lugar social. Entonces, si no se construye ese lugar social donde el laburo es un elemento, porque el tema de fondo es el sentido. Está bien, vamos para atrás. Volvemos Ahora, a discutir lo mismo. Volvemos para atrás. Recién con Nano estábamos hablando sobre el informe que dice que el 53% de los reclusos no pueden resolver situaciones que tienen que ver con el lenguaje, con la comprensión lectora, de un escolar de 6º año. O sea, no lo pueden resolver. De alguna manera hay que empezar por ahí, porque antes de trabajar... No, hay que empezar antes. ¿Qué hace usted en su casa? ¿En qué sentido? Tiene un criterio, tiene una vida cotidiana sí. más o menos posible. ¿Qué es lo que Bien. sostiene el resto? ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué? Sí, eso es la base del tema. ¿Cómo yo organizo la cotidianidad? ¿Cómo resuelvo el conflicto básico? O sea, usted dice que no podemos obligarlos a los presos a trabajar ni a estudiar. Oblíguelo. Hay que empezar por antes de eso. Oblíguelo, después va a la celda, está con 14 consumiendo pasta base. Es espectacular. Pero a ver, ¿pero qué es lo que no vemos? La gente se organiza en su vida cotidiana. ¿Qué es lo que no? A ver. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Cuál es la base que sostiene que yo venga a laburar todos los días? Más allá que me pueda gustar lo que hago y cuando no tengo ganas de venir tengo que venir igual. Es la cotidianidad, es el sentido, es mi responsabilidad o mi compromiso con otros. Pero ¿qué es? Entonces, la base es cómo yo organizo la cotidianidad. ¿Para qué me levanto? ¿Y quién lo hace eso dentro de las cárceles? Pero ¿quién lo tiene que hacer? Y lo tiene que hacer el Estado, en este ¿A caso. través de quién? Ayudar, el Estado ayudar a que Lo tiene que hacer a través de operadores, de policía. Y ahí venimos a la reforma famosa que no habla de democracia y que no habla de capitalismo. Pero operadores y policía no solamente alcanza eso, alcanza a psicólogos, alcanza... Bueno, si todo el aparataje... Un equipo grande. El aparataje que andamos en la vuelta... Médicos, pero, o sea, sí, ¿no? Pero yo creo que antes de decir quién es cómo. ¿Qué yo quiere decir yo puedo usted amontonar... ¿Qué quiere decir usted con capitalismo en las cárceles? Porque esa frase va... Que puedan producir, trabajar y cobrar por lo que hacen. Pero a su vez que puedan generar... En Italia, por ejemplo, hacen cerveza artesanal. En las calles tienen una marca. Y hoy la sociedad compra, porque hay una cierta cuestión complicada, no, pero hay una cierta cuestión en nuestras sociedades de que nos sensibilizamos con la pobreza y con las cárceles. Bueno, es así. Entonces, pero ¿por qué generamos cosas pedorras en las cárceles? ¿Por qué no tenemos productos hechos por ellos de calidad? ¿Qué es lo que nos impide? La cabeza.
Sí, Saavedra estuvo aquí hace unas semanas y nos contó en la provincia de Buenos Aires proyectos de expresos, de cooperativas, que de alguna manera... pero ahí funciona bastante bien afuera, adentro es un poco distinto. Pero que de alguna manera están intentando llegar a los que están adentro para que cuando salgan vean el ejemplo, o sea que hay un ejemplo de alguien que salió. El que lugar lo hizo. no es el ejemplo, es el lugar en el mundo que yo tengo con otro. Llámese cooperativa, llámese... ¿Qué hace un pastor? Tiene una relación con otros y tiene un sentido. A ver, mientras nosotros no encontremos sentido, o no logremos que ellos encuentren sentido, todo lo que hagamos, y yo me inclino fervorosamente y respeto mucho a la gente que lo hace, va al fracaso. ¿Por qué? Porque no encuentra sentido. Punto. Entonces, o la cárcel la transforma en un lugar de sentido. El capitalismo quiere decir yo puedo producir, yo puedo ser obrero, yo puedo tener una asociación, yo reproduzco la vida de afuera, pero la reproduzco con una intención. Porque hoy los que me critican a mí dicen cómo reproducirla de afuera. Uno lo reproduce de afuera, es exactamente la afuera que viven adentro, no hay diferencia. Yo quiero una adentro que tenga un sentido. Voy a reproducir la sociedad que yo entiendo que es la que tiene que ser. Reglas, normas, moral, bla, bla, bla. Eso tiene un sentido espiritual también. Sí, sentido también no religioso, de espiritual. Convivencia. Sí, pero hay un espíritu que renace ahí. Sí, Hay un totalmente. sentido de la vida. Sí. Sin ese sentido, me parece que todos los esfuerzos que hagamos, está bien, son muy valorables. Yo, con el mayor de los respetos a la gente que se rompe el alma, chapo. Ahora, yo no estoy de acuerdo. Me parece que después de 50 años de hacer lo mismo, yo cuando discutía Punta Rieles, yo nunca vendí Punta Rieles porque hoy yo puedo hablar de Punta Rieles con 2000 críticas. Pensaba pasado el tiempo. Ahora, bueno, estábamos haciendo algo distinto, vamos a darle para adelante. ¿Qué nos puede pasar? ¿Que nos vaya peor que lo que nos fue? Bueno, pero, ¿Por qué se decía que era modelo? ¿Cuáles eran las eso decía la gente. Pero ¿cuáles eran Yo las creo que características no vale. distintas que usted dice? El ejercicio de la cotidianidad distinta. No había cuchillo, no se veían los conflictos. El aprendizaje de la democracia. Pero también hay que cambiar un poco la cabeza de la sociedad, del que está afuera, para que le tienda la mano de alguna manera a los presos. tengo Porque hay mucha ahí, gente que piensa que se deben morir ahí adentro de la Sí, cárcel. y hay gente que Y hay cuando se gente le que pide no. plata, Yo ahí no estoy de Parodi, acuerdo. hay Yo no sé gente... quién es el medidor de esa gente. Yo estoy muy enojado con ese tema. Pero Parodi, La se le gente pide dice, plata a el la pueblo los gente... quiere matar. Es la clase política que ustedes quieren matar. Déjenme de cosas. Los dos referéndums que pasaron acá, la gente votó en contra. Entonces, ese verso de que la gente... ¿Quién lo midió? ¿Cómo se mide? A ver, por favor. Preparemos, no, hagamos lo que tengamos que hacer. En educación hay un principio básico. Yo hago lo que tengo que hacer y el otro hace lo que puede. Ese es el principio que tiene toda la educación del mundo. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. No importa si Doña María los va a matar. Es un problema de lo que usted le contañó. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. La sociedad uruguaya tiene dos problemas. Que lo decía siempre. Si yo torturo al que se jodió, la sociedad tiene dos problemas. Tiene un chorro y un torturador. Punto. Que además me pagan. Es terrible. Porque además esa gente vuelve a salir y se tiene que reinsertar en la sociedad. Tiene que encontrar un lugar. Y si no, va a seguir. Él tiene un lugar en la sociedad. Parodi, Tiene un lugar. temas, sí, yo quería preguntarle temas, casos prácticos, proyectos que hay sobre que no llegue, y muchas veces lo hemos hablado acá, incluso con Petit, menores infractores, o mejor dicho, jóvenes infractores que están vinculados al tema de las drogas, que están vinculados al narcotráfico, que no lleguen a la cárcel, que no lleguen a vincularse y que no se transforme en la escuelita del crimen. ¿Está de acuerdo con esos proyectos, con esas ideas de crear un lugar que no sea específicamente que lo manden al penal? A ver, pero yo estoy de acuerdo, pero además la sociedad tiene que encontrar caminos donde esta gente, si no encuentra caminos, nos va a seguir pegando. ¿Qué es lo que no discutimos? Después lloraremos en los rincones. Y ustedes sacarán alguna nota de vez en cuando sobre crímenes horribles, que además va a haber, porque tampoco vamos a tener una sociedad tan perfecta que parece que no. No la hay en el mundo. Pero es que y yo estoy de acuerdo que no vaya así, porque sería como un aburrimiento generalizado. ¿No? Si bueno, tenemos muy buenas cosas y las otras. Entonces, no es que esté fundamentando que haya cosas horribles, va a haber. Porque la sociedad, los conflictos sociales y los conflictos individuales no encuentran todos los caminos para resolverse. Entonces, evidentemente. Sí, si no hay, pasa lo de Filipinas, que el presidente manda asesinar a todos. Ahí se acaba el delito, pero no va por ahí. Y no sé si se acaba. Porque las sociedades nuestras, cuando
existen prohibiciones y cosas de tipo, en general Se revela. crece. O se revela o camino subterráneo. Claro. Me resonó, me hizo ruido eso que dijiste, que en alguna medida lo comparto porque lo veo, que no es la sociedad, sino el sistema político el que a veces está en... ¿Tú sentís, después de haber tenido la experiencia en Punta de Rieles y haber estado en este tema tantos años, que hay gente que realmente está en contra de que esto se arregle? Yo no conozco. A ver, pero otra cosa que yo soy muy respetuoso. Que a mí que me afanen, yo tenga ganas de matarlo, es hasta lógico. ¿Estamos de acuerdo? Yo ese sentimiento, otra cosa, es un sentimiento. Por lo tanto, el sentimiento uno lo acompaña. No tiene otra cosa. No se discute, sí. ¿Está? Puedo discutir después a partir de eso. Ahora, ¿el Estado va a hacer lo mismo? Esa es la pregunta base. El Estado, que a mí me pagan un sueldo para que yo haga una cosa distinta, o debería pagar para que yo haga una cosa distinta. Lo que pasa es que tampoco seamos idealistas. En las cárceles que son internados hay una lucha cultural muy fuerte entre ellos y nosotros. Y ganaron. Dejemos una cosa. Es así de simple. Cuando uno se enfrenta al otro, hay una lucha cultural entre lo que yo pienso y mis deseos y los deseos del otro. Bueno, esa es la pelea. Esa es la educación. Pero esa es la educación de los chiquilines, de los adolescentes. Uno va a discutir desde su concesión y el otro tiene otra. Uno, sí. Y es muy fuerte. Entonces, cuando me dicen que algunos, sí, claro, ganaron en la cultura del no ocio, de no hacer, de no hablo, de no digo, de la pesada. De no denuncio. En la cárcel, por ejemplo, yo te apuñalo y yo no digo quién es. Claro. Ya está. Y bueno. A su vez, el que está ahí, después de 14.000 apuñalados, dice, bueno, está. Pero Entonces también, hago un informe al juez diciendo ¿qué va a hacer? Es decir, entonces, la cultura de la impunidad y del delito es la que funciona. ¿Qué es lo que no? Y no es un tema de voluntad, no es un tema que el que está ahí sea malo, no. Está en un ambiente y en un coso y no ha generado un ambiente distinto. ¿Qué es la educación? Yo genero un contexto para pelearme con otro. Y ahí puedo perder. Parodi, ¿leyó las 15 propuestas de la estrategia para la prevención del delito que están dialogando técnicos de los partidos políticos? Algo leí por arriba, pero yo estoy fundamentalmente pensado en cárcel porque... Porque hay algo de las cárceles allí. Sí, yo creo que falta estas dos cosas, democracia y capitalismo, en el sentido de... ¿Por qué no puede tener asociaciones? ¿Dónde hace el ejercicio de aprendizaje con otro? ¿Por qué no puede tener sindicato, asociación? ¿Por qué? Mi compromiso con la sociedad es que no se escape. Ese es mi compromiso desde laburante. Ahora, adentro, ¿por qué no puedo hacer mil ejercicios? ¿Qué es lo que me...? A ver, pregunto. ¿Por qué no puedo intentar 20.000 cosas? ¿Por qué no? Que me lo conteste alguien, por favor. ¿Por qué no puedo intentar? Me puede ir mal. ¿Y qué problema hay si yo cumplo con el mandato que no se fue? Prefiero tenerlo encerrado 23 horas... el 60% no tiene patio. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no podemos pensar en tener una marca cárcel y vender cosas de calidad? Y hay un tema que anda en la vuelta. ¿Por qué yo no encaro el tema droga? Hoy, por ejemplo, ya ni siquiera la gente antes preguntaba por cómo entra la gente, cómo entra una pregunta droga, básica, ¿cómo entra? Bueno, hoy ya ni pregunta. ¿Está? ¿Qué opina del proyecto que en algún momento planteó el secretario de Drogas Radío, diciendo, bueno, la gente consume adentro de las cárceles? ¿Por qué si se vende marihuana fuera? Nosotros lo planteamos en Punta Rieles y está escrito el proyecto. ¿Y? Que el Estado se hiciera cargo. Y nunca contestaron porque, a ver, acá se mezclan algunas cosas. Yo creo que una de las cuestiones, para ir para atrás, una de las cuestiones que yo creo que mi discrepancia con el vallismo... Para ir para atrás, bien. Para ir para atrás, bien para atrás, es que la protección de estos sectores, que no puede haber política, que no sé qué, los liquida. Tiene que haber partidos políticos que vayan. Tienen que poder votar, porque así los políticos van a ir a ganarlos y van a acercar, ¿qué? La política a la cárcel. ¿Y dónde lo vamos a integrar cuando se vaya? ¿A qué mundo? ¿Al laburo? Va a laburar y sale, es como si fuera... Pero estamos locos de la cabeza. ¿Entendés? Va a laburar y bien. No, ¿cómo se relaciona con su mujer, con sus hijos, con sus amantes? No sé, con la vida. ¿Qué lugar tiene eso? Porque acá hay mucho de verso, no en el sentido peyorativo, de no pensar hace mucho tiempo.
Se integra con laburo, bien. Entonces le damos laburo, el tipo viene consumiendo, mágicamente el laburo lo cambia. Pero estamos, a ver, es una simplificación absoluta, es un desprecio al ser humano. Pero volviendo para atrás, ¿está de acuerdo que puedan consumir la marihuana? Sí, claro, yo creo que hay que avanzar más todavía, pero yo creo que hay que avanzar en una discusión más general. La cárcel no es más que la sociedad que tenemos en parte, es un pedazo de la sociedad. No es una ciudad prácticamente. Es más jodida un poquito que la otra, ¿no? Sí. Bueno, porque ahí funciona el mal. Claro, pero ahí funciona solo el mal. Exacto. Pero yo te quiero preguntar algo. ¿Cualquier hombre a cualquier edad puede tener ese cambio? Yo, la pregunta ¿Lo has esa, visto tú? yo creo que sí, eso? pero eso ya es camiseterío, porque yo creo que yo tengo que hacer igual el esfuerzo. O sea, yo estoy contra la pena de muerte no por un tema moral ni de sensibilidad. Si yo no lo conozco al tipo que matan. Es porque el Estado se entregó. El Estado, la policía, el juez, todo el aparataje estatal se entregó. Este señor hay que matarlo. Yo eso me resisto. Eso no quiere decir que el señor vaya a cambiar. Eso es otra discusión. El tema es qué hace el Estado con eso. La discusión es simple. Solo el Estado. Discutir el Estado y, bueno, el Estado y las organizaciones civiles y todo el mundo. Todos los que en realidad entienden de que se puede vivir de otra forma. Todo. Cuando digo el Estado, es el Estado más sociedad civil, organizaciones. Lo llevo antes de la cárcel. En el tema del proyecto de las 15 propuestas se habla de los líderes comunitarios, los interruptores, bueno, no sé, le han puesto distintos nombres. De alguna manera, que ya están trabajando en la sociedad o que ya han tenido experiencia, pero de alguna manera la idea es agruparlos y que tengan un concepto general y que tengan una aprobación de todos los partidos, porque en definitiva hay una propuesta. Porque esto es antes de la cárcel, porque estamos hablando mucho de la cárcel, pero el tema es no llegar a las cárceles. Enano habla hasta del nacimiento, ¿no? O sea, hay un proceso abarcativo, pero por lo menos algunas medidas, ¿no? Porque algo por lo menos se intenta hacer, más allá... Sí, pero todos han intentado hacer algo. Yo nunca me abrogué el derecho de que hay buenos y malos. Todos han intentado hacer con mayor o menor éxito. Todo el mundo intenta hacer. Porque además el tema de la delincuencia ha llegado a casi todos lados. ¿No? ¿Quién está libre? Entonces... los esfuerzos, eso es un mundo que el esfuerzo hay que hacerlo. Ahora, ya que vamos a hacer un esfuerzo, vamos a pensar cómo. Lo de los líderes se usa hace 1000 años. ¿Qué hacen los proyectos cuando están en el barrio? Tratan de catar a los que están más cerca y los integran. ¿Cuál es la diferencia? Acá le van a pagar y yo no tengo problema. ¿En qué proyecto? A mí lo que me parece que está ninguneado o bastardeado es que son ideas como aisladas. ¿En qué contexto? ¿En qué proyecto? Cuando usted manda a su hijo a la escuela, lo manda para que vaya a la escuela, solo está pensando que seguridad, tiene un proyecto cuando usted manda a su hijo a la escuela, o lo manda para que sacáselo de arriba un rato que a veces no está tan mal. Ahora, pero digo, tiene un proyecto, dice, este chiquilín, y la gente de Doña María dice, ya que hablamos de Doña María, que no me gusta, Doña María soy yo. Somos todos. Y maravillosamente todos. Porque lo que importa es eso. ¿Por qué parodia este hombre que lo digo yo, no se lo estoy diciendo a usted, este hombre que no comprendió la administración anterior, que no está comprendiendo esta, que sí lo comprenden en el exterior y que acá acabamos de tener una muestra de hasta dónde piensa? ¿Por qué este hombre salió a hablar? ¿Qué tiene que decir? Deme el titular. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, lo que viene, no está bien hecho. No sé si no bien, me parece que falta el corazón, que es esto, que la experiencia de la cárcel se parezca a una afuera que yo pienso. Es así de simple, no a la afuera... Idealista, de un ideal de afuera. Al ideal de afuera, que es el ideal que yo tengo todos los días. No le pego a nadie, hablo bien, no sé, los valores básicos, cierta moralidad, digamos, porque es la que de última rige... Las sociedades también se forman con aspectos intelectuales, espirituales importantes. El perdón, vaya, que las religiones han sobrevivido a todo con esto del perdón, es fantástico. ¿Tienen que entrar más en las cárceles las religiones? Y que vayan todas las que quieran, porque la religión, ¿quién es Dios? Es un otro. Es un otro donde yo hablo. Y ahí le pongo lo que cada uno entiende, pero es un otro, que aparece un otro, y es por eso que las religiones,
Es más, en Buenos Aires les dejan los pabellones para que hagan. Yo en eso no estoy de acuerdo. Pero la responsabilidad. En Punta de Rieles, yo me acuerdo, hay una religión que no importa, que me decía, yo quiero tener un pabellón para mí. Y yo decía, pero ¿usted tenés poca fe? Convencenos a todos. ¿No? Podría tener toda la cárcel. Toda la cárcel, si querés, dale. Convence. Porque la otra cuestión, que nosotros nos bajamos la vestidura, que la única forma que yo tengo es convencer. No tengo otra. Lo demás es mentira. Yo tengo que convencer todo el tiempo. Sí, en la educación es convencer de que esto y lo otro, sí es así, y que es mejor no pelearse en los liceos, es convencer. ¿Qué otra arma tengo? Dentro de convencer hay límites, sí, por supuesto, hay reglas, pero es convencer, que el otro de alguna forma se convenza o entienda que hay algo superior que yo puedo dejar algo. Y esas ideas, ese pienso, ¿las piensa bajar a tierra, plasmarlas con alguien, golpear puertas en el sistema político para poder compartir de alguna manera? No, yo soy un laburante de esto. A ver, porque esta pregunta me embreta en el sentido que yo no me estoy ofreciendo a nadie. Yo, o sea, está muy viejo para andar ofreciéndome. Sí, me parece que tengo algo para decir. Punta Rieles fue una experiencia para poner arriba de la mesa. Jamás tuvo la pretensión de imponerle a nadie, por eso nunca fue modelo ni va a ser modelo. No importa el regodeo de lo que uno hace, ni la pretensión de modelo, nada de eso es cautivante, es un aburrimiento. Lo importante es que yo tengo cosas para poner arriba de la mesa y que otro ponga las que tiene que poner y acordemos, nada más. Y una anécdota final, no sé si final por la hora, digo. Sí, yo final. me quedo 3 días, es fantástico este lugar. Tiene perfecto los tiempos. Un día veníamos con una compañera, a ver, esto tiene que ver también con una concesión de equipo de trabajo. Uno se tiene que rodear de gente que discrepe con uno. A ver, porque si uno pone gente, ¿no?, más chiquita que uno, siempre va a estar arriba. Ves más bobo esto que el mundo. Y una compañera que me criticaba todo el tiempo y me decía, dice, lo que pasa de Parodi es que vos te caíste en un pote de autoestima cuando eras niño, así que no tengo que protegerte más. Pero tengo que darte, porque vos... Sí, como Asterix, ¿no? Sí. Y la otra cosa que un día, después de 8 años, me dice, ¿vos te diste cuenta que ninguna cárcel agarró nada de lo que hiciste vos? Una. Porque tampoco... Digo, y ahí me di cuenta la distancia y me di cuenta cuánta cantidad de errores debo haber hecho yo en ese proceso para estar en esa situación. Porque se trata de asumir lo que uno hace sin culpa, pero sin... Bueno, pero venían de Suecia para ver Punta de Rieles. Sí, hay unos documentales franceses que están fantásticos. Venían de Suecia. Yo fui testigo cuando vino Ban Ki-moon y entró en Punta de Rieles sin custodia. Sí. Algo que nadie puede entender que haya sucedido en una cárcel uruguaya. Yo estaba ahí, no me lo contaron. El coreano Ban Ki-moon entre los ñeri, caminando, y los ñeri decían, Banqui, sin custodia. No lo dejaban entrar sin custodia ni siquiera en la torre ejecutiva. Entonces, esas son las cosas que me calientan. Ninguna cárcel agarró nada de eso, que se manejen, ¿no? Bueno, no. Yo pienso que es una pelea ideológica, pedagógica. Es una forma de ver el mundo que la seguiremos discutiendo. Vos decís, yo estoy dispuesto a ir a cualquier lado. Yo ahora estoy jubilado, además tengo tiempo. Ahora estoy en un proyecto nuevo de calle, porque... Este compromiso con los más jodidos no es un compromiso con ellos, conmigo. Yo que a esta altura la enfermedad está instalada. Y la otra cosa es que yo lo quiero decir, hay que terminar con la pobreza. Salgamos del discurso de que la pobreza genera cosas, pero, a ver, me tienen harto. Terminemos con la pobreza. No genera nada. Parodi, si vamos a un mundo práctico, y si usted le tuviese que pagar el pasaje, o mejor dicho, si usted le regalara el pasaje a los legisladores, senadores, diputados, políticos, candidatos a presidente, le diría, vayan a tal país y vean tal cárcel y traigan ese modelo acá, lo más parecido posible a un ideal. El que está más cerca es el español, pero ahí ya entramos en yo tengo alguna diferencia con el español, pero ahí ya entramos en el... Pero por lo menos que vean algo distinto a ya estamos en el leguleyo de lo... Seguro. Porque también nosotros tenemos nuestra corporación, ¿no? Es decir, pero ahí ya entramos en la... Pero que vayan a España, por lo menos. España tiene un proyecto, tiene una línea más conductista. Nosotros somos más freudianos o más familiares, somos más italianos en ese sentido. Andamos abrazados con las viejas. Me encanta. Y yo creo que eso es fantástico. Sí, entonces, no dejemos nunca eso. Nunca dejemos eso. Ahora, hagamos a la uruguaya. Hagamos algo cada vez que uruguaya. hacemos algo distinto, nos agarra la vieja
y nos cachetea, y es fantástico. Sí, y la vieja tiene que estar. Y la vieja tiene que estar. Y en la lágrima tiene que estar, porque somos así. ¿Por qué vamos a renegar de eso? Estamos peleados con este flaquito que ves ahí, el barbudo que algún día lo vas a tener en una cárcel, porque seguramente mañana va a ser. Nos está diciendo hace rato que nos tenemos que ir. Vamos. Que te pasamos de tiempo. Gracias. Luis Parodi, ha sido un placer tenerte en esta cosa que a mí siempre es lo que disfruto de Luis Parodi, ¿no? Que una vez que pone play, arranca a hablar y no sabes por dónde agarrarlo. Es escurridizo, es un pensamiento absolutamente libre, que es algo que te quiero agradecer. Gracias por haber estado acá. Gracias a usted. Muchas gracias.